La Biblia en un año. Día 126. Primer libro de Samuel. David, rechazado por los filisteos. Los filisteos reunieron todas sus fuerzas en Afec, y los israelitas estaban acampados junto a la fuente que hay en Jizreel. Los jefes de los filisteos iban al frente con los batallones de 100 y de 1000. David y sus hombres iban en la retaguardia junto a Aquis. Dijeron los jefes de los filisteos: ¿Qué hacen aquí esos hebreos? Aquis les respondió: Este es David, el que fue servidor de Saúl, rey de Israel, está junto a mí hace ya 1 año o 2, y no he encontrado nada reprochable en él, desde el día en que vino hasta hoy. Los jefes de los filisteos se enfurecieron con él y le dijeron: Manda regresar a ese hombre y que se quede en el lugar que le asignaste. Que no salga con nosotros a la batalla, no sea que se vuelva contra nosotros en el combate. ¿Qué mejor manera de complacer a su Señor que con las cabezas de nuestros hombres? Además, ¿no es David el que cantaban a coro: Saúl ha matado a 1000 y David a 10.000? Entonces Aquis llamó a David y le dijo: Por vida del Señor, tú eres recto y me agrada que entres y salgas conmigo en el campamento, pues nada malo he encontrado en ti desde que llegaste hasta hoy. Sin embargo, no resultas grato a los jefes filisteos. Vuélvete, por tanto, y vete en paz para no disgustarlos. Pero David dijo a Aquis: ¿Qué he hecho, o qué has encontrado en tu siervo desde el día en que me presenté ante ti hasta hoy para no permitirme salir a luchar contra los enemigos de mi señor, el rey? Aquis respondió a David: Bien sé yo que has sido para mí como un ángel de Dios, pero los jefes filisteos han decidido que no suba con nosotros a la batalla. Por tanto, mañana temprano se levantarán tú y los servidores de tu señor que han venido contigo y se marcharán antes de que despunte la aurora. Así pues, David y sus hombres madrugaron para salir al amanecer y se volvieron al país de los filisteos. Los filisteos, mientras, subieron a Jizreel. David contra los amalecitas. Cuando David y los suyos llegaron a Siquelag, al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión contra el Negev y Siquelag. Habían asaltado Siquelag incendiándola y se habían llevado cautivas a todas las mujeres y a todos los que habían quedado, pequeños y grandes. No mataron a nadie, sino que se los llevaron consigo y siguieron su camino. Cuando David y los suyos llegaron a la ciudad se la encontraron quemada y comprobaron que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él alzaron sus voces y lloraron hasta quedarse sin fuerzas, pues también las 2 mujeres de David habían sido llevadas al cautiverio, Ahinoam, la de Jizreel, y Abigail, mujer de Nabal, el de Carmel. David estaba muy angustiado porque la tropa hablaba de apedrearlo. Todos estaban afligidos, cada uno por sus hijos y por sus hijas. David, por su parte, fue confortándose en el Señor, su Dios, y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Tráeme el efod. Y le llevó el efod. David entonces consultó al Señor: ¿Debo perseguir a esa banda? ¿Los alcanzaré? El Señor le contestó: Persíguela, porque con seguridad la alcanzarás y librarás a todos. Inmediatamente marchó David con sus 600 hombres y llegaron al torrente Bise. Desde allí, continuó la persecución con solo 400 hombres. Se quedaron 200 que estaban demasiado fatigados para poder atravesar el torrente Bise. Encontraron en el campo a un egipcio y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer, agua para beber y también un trozo de pan de higos y 2 racimos de uvas pasas. Comió y recobró el aliento, pues no había comido ni bebido durante 3 días con sus noches. David le preguntó: ¿A quién perteneces y de dónde eres? Él respondió: Soy un egipcio, siervo de una amalecita, pero mi señor me ha abandonado porque caí enfermo hace 3 días. Nosotros hemos hecho incursiones contra el Negev de los quereteos, contra el Negev de Judá y contra el Negev de Caleb. A Siquelag la hemos prendido fuego. David le dijo: ¿Y tú podrías llevarme hasta esa banda? Él contestó: Júrame por Dios,
que no me matarás y que no me entregarás en manos de mi señor, y yo te conduciré hasta esa banda. Los condujo hasta ellos. Estaban diseminados por el campo comiendo, bebiendo y festejando por el enorme botín que se habían llevado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. David los estuvo atacando desde el alba hasta el anochecer del día siguiente. No se salvaron más que 400 jóvenes que montaron sus camellos y huyeron. David recobró todo lo que los amalecitas habían capturado, también rescató a sus 2 mujeres. No faltó nada, ni los pequeños ni los grandes, ni los hijos ni las hijas, ni nada del botín que se habían llevado los amalecitas. Todo lo recobró David. Se apoderaron de todas las ovejas y vacas y las hacían pasar ante él, diciendo: Este es el botín de David. Llegó David hasta los 200 hombres que por estar fatigados para seguirle, había dejado junto al torrente Vise. Ellos salieron al encuentro de David y de la tropa que estaba con él. David se acercó y los saludó con la paz. Sin embargo, los más perversos y mezquinos de entre los que habían ido con David dijeron: Puesto que no han venido con nosotros, no les daremos parte en el botín que se ha salvado, solo su mujer y sus hijos. Que los tomen y se vayan. Pero David dijo: No hagan eso después de lo que el Señor nos ha concedido. Nos ha protegido y ha entregado en nuestras manos esa banda que había salido contra nosotros. Nadie os daría la razón en este asunto, porque lo mismo participa el que sale a la batalla que el que queda guardando el bagaje, todos deben participar a partes iguales. Desde aquel día se ha venido haciendo así y ha quedado establecido como norma para Israel hasta el día de hoy. Cuando llegó David a Siquelac, envió parte del botín a los ancianos de Judá, compañeros suyos, diciendo: Aquí tienen un presente del botín de los enemigos del Señor. Se lo envió a los de Betul, a los de Ramá del Negev, a los de Yatir, a los de Aroer, a los de Sifmot, a los de Estemoa, a los de Carmel, a las ciudades de Yerahmeel, a las ciudades de los Kenitas, a los de Jormá, a los de Bor Asán, a los de Atac, a los de Hebrón, y a todos los lugares por donde caminó David con sus hombres. Muerte de Saúl. Entretanto, los filisteos entraron en combate contra Israel, y los hombres de Israel huyeron ante ellos y cayeron heridos de muerte en el monte Gilboa. Los filisteos entonces estrecharon el cerco sobre Saúl y sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Todo el peso de la batalla cayó sobre Saúl, hasta que los arqueros le alcanzaron y le hirieron gravemente. Saúl dijo a su escudero: Saca tu espada y atraviésame con ella. No sea que vengan esos incircuncisos y me ultrajen. Pero el escudero no quiso hacerlo porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. El escudero, al ver que Saúl había muerto, se dejó caer también él sobre su espada y murió con él. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, el escudero y los hombres de Saúl, todos juntos aquel mismo día. Los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle, y los que estaban al otro lado del Jordán, al ver que las tropas de Israel habían huido y que habían matado a Saúl y a sus hijos, abandonaron las ciudades y huyeron. Los filisteos vinieron y se establecieron en ellas. Al día siguiente fueron los filisteos a despojar a los muertos y encontraron a Saúl y a los 3 hijos que yacían en el monte de Gilboa. Les cortaron la cabeza, les despojaron de sus armas y las llevaron dando vueltas por todo el país de los filisteos para publicar la noticia en los templos de sus dioses y entre el pueblo. Depositaron las armas en el templo de Astarte y colgaron los cuerpos en los muros de Bet-Seán. Cuando los habitantes de Yabes de Galaad se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl, se levantaron todos los valientes, caminaron toda la noche y quitaron el cadáver de Saúl y los de sus hijos de la muralla de Bet-Seán, los llevaron a Yabes y los quemaron allí. Tomaron sus huesos y los enterraron bajo el tamarindo de Yabes y ayunaron durante 7 días. Salmo 120. Súplica de un desterrado frente a sus enemigos. Canto de las subidas. Al Señor invoqué en mi angustia, y me escuchó. Señor, libra mi alma de labios mentirosos, de lengua embustera.
qué se te dará, y qué se te añadirá, lengua embustera? Flechas afiladas de guerrero con ascuas de retama. Ay de mí, extranjero en Mesec, que habité en las tiendas de Kedar. Demasiado ha morado allí mi alma con quienes odian la paz. Yo soy hombre de paz, pero cuando hablo ellos están por la guerra. Lucas. Crucifixión y muerte de Jesús. Cuando lo llevaban echaron mano de un tal Simón de Cirene, que venía del campo, y lo obligaron a llevar la cruz detrás de Jesús. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres, que lloraban y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque miren que vienen días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caigan sobre nosotras, y a los collados: sepúltenos, porque si en el leño verde hacen esto, ¿qué se hará en el seco? Llevaban también con él a 2 malhechores para matarlos. Cuando llegaron al lugar llamado Calavera, lo crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando, y los jefes se burlaban de él y decían: Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si él es el Cristo de Dios, el elegido. Los soldados se burlaban también de él, se acercaban y ofreciéndole vinagre decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de él había una inscripción: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados le injuriaba diciendo: ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reprendía: ¿Ni siquiera tú, que estás en el mismo suplicio, temes a Dios? Nosotros estamos aquí justamente, porque recibimos lo merecido por lo que hemos hecho, pero éste no ha hecho ningún mal. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y le respondió: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya alrededor de la hora sexta. Y toda la tierra se cubrió de tinieblas hasta la hora nona. Se oscureció el sol, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y Jesús, clamando con una gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, glorificó a Dios diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud que se había reunido ante este espectáculo, al contemplar lo ocurrido, regresaba golpeándose el pecho. Todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban observando de lejos estas cosas. Jesús es sepultado. Había un hombre llamado José, varón bueno y justo, miembro del consejo, que no estaba de acuerdo con su decisión y sus acciones. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y lo descolgó, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido colocado todavía. Era el día de la Parasceve y comenzaba a brillar el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. Regresaron y prepararon aromas y ungüentos. El sábado descansaron según el precepto.